nos quedamos aquí con el doctor Acosta, que nos estaba explicando que el hígado teníamos un borde superior que estaba a nivel del quinto espacio, el borde que estaba por abajo del reborde costal, que en una inspiración profunda, esto podía descender hasta 3 centímetros, 3 centímetros de aquí a aquí, 3 nada más. Pero cuando considerábamos hepatomegalia, nos estábamos refiriendo al tamaño del hígado. Es 6 decir, centímetros. 12 centímetros. A 2. Mayor de 12 centímetros. Es hepatomegalia. La víscera pesa de 1500 a 2500 y es una glándula. ¿Sí? Esta glándula está compuesta voy a cerrar aquí. Esta glándula está compuesta principalmente por lóbulos o segmentos, ¿sí? Y tiene una vena por la cual le llega un 80% del flujo sanguíneo, que es la vena porta. Excelente, maestro. ¿Y la arteria cuánto le llega? Pues el 20%, que la arteria proviene del tronco celíaco. ¿La vena porta, doctora Costa? Háblanos de la vena porta. Anatomía nada más. ¿De dónde viene? ¿Quién la forma? ¿Cómo se genera? La vena porta viene de la vena Entérica superior. de la vena cava inferior, perdón. No. No, La de vena la cava unión de la inferior vena está arriba. mesentérica, la vena mesentérica superior y la unión de la vena mesentérica inferior y la vena esplénica. La mesentérica. ¿Se ve mi pantalla o no? Sí. Ah, ok. Entonces aquí está. Mirá la vena mesentérica. ¿Sí? Superior. Superior. Esta viene de todo el intestino delgado, recto sigmoide, perdón, ciego, colon ascendente y colon transverso. Parte del colon transverso. Dice el dicho que una tercera parte del colon transverso. Y la cabeza del páncreas. Y se una con el tronco mesoceliaco. Mesoceliaco. Que está compuesto por la vena cava inferior y la vena esplénica. La vena cava inferior viene de sangre del recto sigmoides, colon descendente y colon transverso, y la vena esplénica del páncreas y del vaso. ¿Vale? Entonces, eso tiene que quedar clarísimo, maestro. Muy bien. Entonces, y también las gástricas, Doc, porque es muy importante para las varices esofágicas. Aquí están. Estos son el sistema gástrico. Gástrico. ¿Sí? Y acá se va a conectar con el esofágico. Así es. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos, Acosta. Todavía falta repasar esto, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos hipertensión portal? Aumenta la presión. Ok. A ver, tú misma, doctora Ethan. Vamos a ponerlo. ¿Qué pasa cuando hay hipertensión portal? ¿Aumentan las resistencias a nivel hepático? Ok. Aquí a nivel hepático hay aumento de las resistencias, ¿verdad? Entonces, como no fluye la sangre hacia donde tiene que fluir, hacia la vena central, entonces comienza a haber una congestión primero y que se va a hacer retrógrada y lo primero que se congestiona es a nivel. Vamos clávate un poquito más en este aumento de la resistencia. ¿A qué se debe? A las resistencias se deben a que pues hay una fibrosis, bueno, hay a nivel del sinusoide comienzan a formarse lo que son en el espacio de división, ¿no? En el espacio de división por las células estrelladas que se vuelven en miofibroblastos, se van va a producir colágena, que la colágena va a las células sinusoidales, las va a unir y va a cerrar el paso normal del flujo sanguíneo hacia donde tiene que ir a dar a la vena central de cada lobulillo. ¿Y la otra causa de fibrosis, de resistencia que hay dentro del hígado? Porque se empiezan a producir sustancias que van a hacer que aumenten las resistencias. Ok. Las sustancias que se producen principalmente... Óxido nítrico. No, ese no aumenta la resistencia, ese es lo contrario.
de esos Endotelinas. 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 Endotelina. Y eso, Angiotensina 2, la angiotensina 2, muy bien. tromboxano A2, Tromboxano, vasopresina, Todos Los esos vasopresina, van a producir, arginina. exacto, todos, excelente, todos esos van a producir vasoconstricción aquí a nivel hepático. Entonces, lo primero que se va a generar es esto, la resistencia. El aumento de la resistencia va a generar, ¿sí?, un flujo retrógrado. Vamos a ponerlo así. Flujo retrógrado. El flujo retrógrado, pues obviamente, se está refiriendo a que a nivel portal hay un aumento del flujo, ¿verdad? Nosotros les decimos que hay la resistencia por el flujo lo representamos siempre con una Q. La resistencia por el flujo es lo que nos va a dar la hipertensión portal. De manera primaria, primero se eleva la resistencia y de manera secundaria se eleva el flujo. Muy bien. Entonces, el aumento del flujo retrógrado, ¿qué va a generar? Congestión. El aumento del flujo retrógrado va a aumentar la congestión en la vena porta, va a haber una vasodilatación por la liberación de óxido nítrico. Entonces, aumenta la tensión. Bueno, es que no he querido usar esta cosa porque luego ya no veo el cursor. Aumenta, lo que pasa aquí es que aumenta la tensión Por el aumento del de flujo. la vena, ¿verdad? De la vena porta. Este aumento de la tensión de la vena porta va a causar lo que tú estabas diciendo ahorita, que es que Liberación de óxido nítrico. liberación de óxido nítrico. La liberación de glucagón. Hay liberación de óxido o de óxido nítrico. El glucagón, que el glucagón sale del páncreas y se va a la circulación. El glucagón no es que se libere, sino que no puede pasar. Exacto, como no pasa, va a dar su efecto vasodilatador. Perfecto. Entonces, todo esto que va a generar acá abajo, tú lo estás diciendo ahorita, va a generar Vasodilatación. Vasodilatación venosa. Dilatación. Ok. La vasodilatación, ¿qué va a generar? Éxtasis sanguíneo. Y aparte, ¿qué más va a generar la vasodilatación? Caída del gasto. Caída del gasto cardíaco, no tanto. Caída de la PAM. Ajá. Recuerden que... Porque el gasto cardíaco se va a aumentar de manera refleja. La cirrosis, en la cirrosis hepática se considera que es una hipoperfusión de gasto alto. Como, pónganme un ejemplo de una hipoperfusión de gasto alto que no sea la cirrosis. ¿Sepsis? Sepsis es el ideal. El gasto cardíaco está aumentado, pero la PAM está disminuida por la vasodilatación. En general, los shocks distributivos van a comportarse así, porque la vasodilatación va a generar un shock distributivo, entre comillas. Ok, cuando cae la PAM, ¿qué le pasa a nivel del cuello, a nivel del sistema arterial carotidio y también en el corazón? ¿Qué se activan cuando cae la PAM? Para disminuir la PAM van a un, ¿cómo se llama? Vasoreceptores, ¿no? Exacto. Los vasoreceptores se van a activar. El primero que se activa es el que está a nivel de las aurículas. Él es el que es respondedor a volumen. Entonces, exacto. Simplemente está en la aurícula que recibe el volumen de la precarga. Entonces, si detecta que no hay suficiente volumen, pues es donde se activa. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando se activan los vasoreceptores? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco. Bueno, en este caso. ¿Pero a través de qué? ¿Qué se traduce en los vasoreceptores? Sistema nervioso simpático. Es decir, adrenalina y noradrenalina. Ahora, la adrenalina y la noradrenalina van a aumentar la frecuencia cardíaca tratando de aumentar el gasto cardíaco para compensar la presión arterial media. Entonces, estos vasoreceptores también van a producir esta caída de la presión arterial media también va a condicionar en el aparato yuxtaglomerular cambios. ¿Por qué hay 15? Y porque en el aparato
empieza a percibir que hay bajo gasto cardíaco, Ajá. entonces Retiene sodio Sodio y Excelente. agua. y agua. Aquí lo retiene a través del sistema renina, angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona. Y esto se traduce en Retención que de sodio y retiene, agua. pero aquí es donde viene la parte más importante. Retiene más agua, Ujú. retiene más agua que sodio. Retiene Ujú. las dos, pero retiene más agua que sodio. Porque no nada más se activa ese, muchachos. Acá me faltó a ponerle arriba La los vasopresina. receptores, pero la antidiurética. la antidiurética y eso Entonces, Va a tener el efecto del B1, que es en la vasoconstricción arteriolar, y el B2, que viene siendo en el, o sea, en el tubo tubo contorneado, contorneado, va a activar las acuaporinas, que va a permitir el excelente. paso de agua. Las acuaporinas 2, creo. Perfecto. Sí, Entonces, es Aqua 2. las antidiuréticas, la antidiurética y el sistema de renina, angiotensina, aldosterona retienen sodio y agua, pero principalmente retienen agua. Eso va a diluir. De hecho, hay una hipernatremia, pero es dilucional por toda el agua que se retiene. Entonces, todos estos son cambios que ocurren por la caída de la PAM. La caída de la PAM, como bien dijeron ahorita, va a generar a través de todas estas cosas que se activan, va a generar que de manera, bueno, aquí entra un gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco aquí está aumentado, ¿sí? Y aparte de esto, este gasto cardíaco aumentado, ¿a dónde se va a dirigir toda esa sangre que está mandando el corazón? Al mismo Al sistema portal. Al sistema porta. De manera secundaria, todo este aumento del gasto cardíaco va a generar hipertensión portal. Y la hipertensión portal va a generar mayor flujo, o sea, se va a agravar el flujo retrógrado, porque sigue habiendo resistencia. Entonces, si quieren, aquí también podemos poner una flechita que diga que el aumento de la resistencia también va a aumentar la hipertensión portal. Y la hipertensión portal va a generar más flujo retrógrado junto con el aumento de la resistencia. Entonces, repito, primero hay aumento en la resistencia y después hay aumento en el flujo. Entonces, este es un círculo vicioso, ¿sí? Y es donde decíamos, ¿para qué damos beta bloqueadores? Pues beta 1 para disminuir la actividad a nivel del gasto cardíaco, ¿sí? Y acuérdate que los beta 2 producen vasodilatación y broncodilatación, son broncodilatadores también. Perdón, ayer estaba leyendo sobre el beta bloqueador. Ay, se me. El Nadolol. Anabolol. Ese es propanolol, carvedilol Nadolol. y el otro es con N. Nadolol. Algo así, novolol o algo así. Ajá, ayer estaba leyendo que a nivel intrahepático, él actúa a nivel intrahepático y hace que disminuyan las resistencias a nivel intrahepático. Yeah. Bueno, la mejor manera, bueno, ahorita, qué bueno que mencionas eso. La mejor manera de dónde vamos a atacar nosotros, el tratamiento de la hipertensión es atacando sistema nervioso simpático con beta bloqueadores, sistema renina angiotensina aldosterona con diuréticos de asa y espironolactona. Vamos a disminuir la tensión de la vena porta con beta bloqueadores y también con vasoconstrictores como terlipresina, glucagon con la somatostatina. Y la mejor manera de disminuir la resistencia, pues pueden ser los beta bloqueadores, pero el trasplante hepático. Es aquí donde entra el trasplante hepático, que quita la resistencia.
Ahora, una parte bien importante. Todos estos cambios sí producen congestión en muchos lados y hay diferentes cambios que se van a generar y para eso voy a tener que mover aquí varias cosas. Nada más déjenme mover este menú para acá. Este lo voy a poner acá, los voy a dejar de ver un ratito porque voy a borrar esta imagen. Aquí voy a tener que hacer algo Este así. es su pintarrón virtual, Doc. Sí, hombre, ya no sé por qué andaba yo de novedoso con el otro. Aquí ya le encontré. Dice el dicho que más vale malo por conocido que bueno por conocido. Miren, ahí está, ya les abrí espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos que considerar? Dentro de todos estos cambios de los que estamos hablando, ¿sí? Dentro de todos estos cambios de los que estamos hablando, vamos a tener que tener varias consideraciones. Uno, a nivel intestinal, ¿sí? Habíamos dicho que las uniones celulares se separan un poco. Eso permite que entren más bacterias, pero también entran endotoxinas. Las endotoxinas van a favorecer también en cierta medida la vasodilatación. ¿Sí? También tienen que ver con la vasodilatación. Esta es una de las teorías, la congestión que ocurre a este nivel, a nivel de los intestinos, porque obviamente aumenta la presión de manera retrógrada, ¿no? Y eso hace que la congestión que hay a estos niveles permita que la separación entre las células en las vellosidades se modifique y puedan pasar más bacterias y toxinas hacia la sangre. ¿Sale? Entonces, eso se cree que pudiera ser también una de las causas que genere la peritonitis espontánea. Una teoría, no estoy diciendo que sea la causa. La translocación bacteriana. La translocación que ocurre por todo esto. Entonces, aparte de todo esto, tenemos alteraciones en las encefalopatías. Aquí es donde vamos a empezar a hablar de todas las complicaciones. La encefalopatía, ¿por qué ocurre, Alejandro? Pues, Incremento del amonio. pues, Doc. Incremento del amonio. Muy bien. Hay un incremento. Lo que pasa es que como las mismas resistencias se comienzan a abrir los perús, Ajá. entonces ya no se, o sea, como no va a haber el funcionamiento hepático normal, el amonio se va a comenzar a acumular. Va así va a subir a sistema nervioso central como amonio por el mismas. El amonio sale, así como dices tú, entra al sistema venoso de la puerta, pero se brinca al hígado por las Perú. No entra al hígado. Y como dice Itan, por las Perú se va. ¿Y a dónde se va, Itan? Se va al sistema nervioso central. Muy bien. Y pasa al sistema nervioso central. Atraviesa la barrera hematológica. Excelente. A las células dendríticas. Exacto. Y aquí entra un metabolismo del amonio, ¿sí? Donde entra la glutamil transferasa. Transferasa. Transpeptidasa. ¿Sí? Transpeptidasa o transferasa, no me acuerdo. Transpeptidasa o transferasa. Vamos a ponerle transpeptidasa porque no se llama. Entonces, esa todavía aparte, ¿sí? Esta forma la glutamina, ¿sí? Y la glutamina entra en la célula presináptica y aquí la glutaminasa, ¿sí? La va a transformar en Glutamato. Y el glutamato es el que va a hacer el efecto negativo. Inhibidor. Pero también, en cierta manera, se produce edema cerebral, ¿eh? Sí. Que es, el edema cerebral es el que condiciona los primeros cambios que vemos en la encefalopatía, las alteraciones en el sueño y todo eso. Entonces, este es más o menos el ciclo que ocurre para generar la encefalopatía. ¿Por qué? Vamos a hablar de lo normal. ¿Qué pasa regularmente con el amonio? ¿A dónde va? Se va hacia el al ciclo de la... Al hepatocito.
Ujú. El amonio entra al hepatocito y dentro A la del mitocondria. Lo hepatocito, de la urea. en la mitocondria, mitocondria. ¿verdad? Sí, En la mitocondria, la carbamil transferasa la va, no, eso es carbamil. Carbamil transferasa la va a meter, tengo dislexia en la escritura, la va a meter al ciclo Es carbamil fosfato, ¿no? carbamil fosfato, sí es cierto. Ahorita lo repasamos porque a mí también se me olvidan, ya ven. Fosfato. ¿Así? Fosfato. Ok, me entra en el ciclo de la urea. En este ciclo de la urea, dentro de los pasos que tenemos aquí en medio, tenemos la ornitina y el aspartato. Entonces, y la urea la eliminamos ya pues por la orina, ¿no? Entonces, todo esto, el amonio, regularmente lo que hace es que llega a través del hepatocito, entra a la mitocondria del hepatocito, aquí comienza su ciclo de la urea hasta se genera la urea y se excreta, ¿no? Pero obviamente el amonio en condiciones normales no nada más llega del intestino, llega también del riñón, llega también del músculo. ¿Sí? Entonces, pero pues se elimina a través del hepatocito. Pero como resulta que tenemos un problema a nivel del hepatocito, el hepatocito está dañado por la cirrosis, entonces nada de esto ocurre. ¿Sí? Y es aquí donde entran algunos de los tratamientos que en ocasiones utilizamos, que es la eliminación del amonio. ¿Sí? ¿Qué más utilizamos aquí? La ornitina, pues, el El Epamers. Epamers para mejorar el ciclo de la urea, ¿no? Y obviamente la otra es la eliminación intestinal acá para que no se haya tantas bacterias en el intestino. El pH de la lactulosa. Y aquí usamos también el antibiótico y todo lo demás. Muy bien. Pero todos estos cambios que se generan a nivel hepático, también esta hipertensión portal, de manera, digamos, progresiva, quiero poner color rojo, de manera progresiva, esta hipertensión portal también va a generar shunts o va a afectar las derivaciones portosistémicas, ¿sí? Estas derivaciones portosistémicas, ¿sí? Van a ser las famosísimas Perú, ¿sí? ¿Cuáles son, Alejandro? Son las La P, ¿cuál es? gástricas. Porto, parie. Ortoparia. Ah, muy bien, excelente. La E, Esofágicas. la Esofágicas. R, ¿Rectales? Rectal ¿Rectales? y la U, ahora la umbilical. umbilical. Tiene que ver Umbilical, es cierto. con este sistema venoso que ven aquí, ¿sí? Las La P, ¿cuál es? Es parietas, que no me acuerdo. portoparietales, esofágicas, rectales y umbilicales, ¿vale? Ya. Sí. Entonces, esto es lo que va a condicionar, obviamente, un cambio en la circulación venosa portal para derivar el flujo hepático que no pasa porque hay fibrosis, ¿sí? Esto va a generar las varices, que por cierto, las varices esofágicas se forman varices esofágicas. Ajá. Hay mucha ciencia en relación a las varices. Recuérdate que la pared de la variz, la pared venosa se adelgaza, se distienden, se protruyen, hay grados, tiene que ver con un gradiente portohepático y tiene que ver con aumento de por lo menos de más de 10 o de 12 de 10 más de centímetros. 10 para que se comiencen a formar las varices esofágicas. Regularmente la presión portal está alrededor de 5. Es lo normal. Mayor de 12 sería sangrado. Ok, entonces se comienzan a formar cuando están aproximadamente que en 10, algo así no recuerdo bien, pero a lo que voy, ajá.
Por eso se clasifica la cirrosis en compensada y descompensada. Y la compensada también se va a dividir en la de... Ay, se me olvidó el nombrecito. Es el calibre de la vena. Bueno, No me acuerdo. entonces, dentro de todo esto, pues, obviamente aquí vamos a ver el manejo de las varices esofágicas. Aquí es donde entra la terlipresina y los otros análogos de la somatostatina de los análogos de la vasopresina, como la terli. Aquellos sustancias vasoactivas que distribuyen la presión portal o disminuyen la hipertensión portal, o bloquean la vasodilatación, como el ocreótido, ¿sí? Y toda la ciencia que conlleva el manejo de líquidos, fluidos y reposición de volemia dentro de las varices. Otro cambio que ocurre aquí es que hay un aumento, ¿sí?, de linfa hepática, ¿sí? Es decir, la producción de linfa hepática aumenta por las alteraciones que hay y la redistribución que hay en los sinusoides, porque mucho líquido no se va a absorber. Entonces hay aumento en la producción de linfa hepática, lo cual va aunado a todos los cambios que estamos mencionando, van a producir la ascitis. ¿Sí? Una cosa importante es que en las patologías que causan aumento de la presión portal, que no tienen que ver con la lesión del sinusoide, no hay ascitis. Por ejemplo, cuando hay trombosis de la vena porta, se generan muchos cambios, pero la ascitis no, porque no hay aumento en la producción de linfa. Por lo general esto ocurre cuando son condiciones que afectan al sinusoide, como la amiloidosis, hemocromatosis, en este caso la cirrosis. ¿Sí? Entonces, esto es parte de, todo este líquido extra no se puede reabsorber, entonces empieza a generar ascitis. Esa es una teoría, digo, no estoy hablando que esto sea la realidad exacta, o a lo mejor es un factor que contribuye, porque otro factor que contribuye es la hipertensión portal. Esos son los cambios, perdón, esos son los cambios que vamos a encontrar en los pacientes ya descompensados. Sí, recuerda que tú lo mencionaste muy bien ahorita, en las 4 etapas que hay, las primeras 2 se considera compensado, y a partir de que haya ascitis o sangrado, se son descompensados, que ascitis es 3 y sangrado es 4. Recuerden que todo esto no ocurre todo de paquete. Es decir, primero es el aumento en las resistencias, y conforme va pasando el tiempo, aumenta el flujo portal, y conforme va pasando el tiempo, ocurren todos estos cambios a nivel de lo que genera encefalopatía, lo que favorece la peritonitis espontánea, lo que favorece las varices esofágicas, lo que genera la ascitis, y aparte falta todavía hablar qué pasa a nivel renal. A nivel renal, la caída de la presión arterial media, a nivel renal va a producir todos los cambios que mencionamos, ¿sí? Pero a la larga, ¿sí?, esta caída constante, porque esta presión arterial baja, esa presión arterial media baja de manera, digamos, crónica, ¿sí? Vamos a ponerle, conforme avanza el tiempo. En el artículo que leí ayer decía que los cambios pueden pasar en la compensada a descompensarse 12 años, y la descompensada para el riesgo de muerte es 1.8 años. De hecho, muchos pacientes se diagnostican en la fase descompensada. O sea, en la fase compensada, pues no se dan cuenta de todo esto que está ocurriendo. Aquí la cuestión es que conforme avanza el tiempo y la caída de la función renal, ocurre una insuficiencia o una enfermedad renal crónica pre-renal, ¿sí? Es decir, comenzamos aquí, o vamos a ponerle un daño renal pre-renal, lo que va a condicionar, ¿sí?, el famoso síndrome
Pato. Hepato. Es que fue otra pregunta ayer. ¿En serio? No Chingado. Di sé. la clase antes. Este condición es famoso síndrome hepatorrenal y hay de dos tipos. Uno que ocurre de manera súbita y progresiva, que es el tipo 1, creo, y el otro tipo es el que ocurre de manera más crónica. Regularmente el agudo requiere de muchos vasoconstrictores para mejorar la presión arterial media, varias cosas, ¿no? Pero también hay otra situación que ocurre a nivel pulmonar. Chango tu banana. ¿Qué Sí, ocurre a nivel pulmonar? En A el nivel- pulmón, ajá, ¿qué hay? Dime, Oscar. Congestión, ¿no? Exacto. Regularmente tenemos el alveolo, ¿no? sí. Este es el Generalmente alveolo. son los alveolos de las bases. Entonces, aquí llega la arteria pulmonar, Los ¿sí? más irritados. Ujú. Y luego de aquí se continúa con la vena pulmonar, La ¿no? vena pulmonar. Arteria, vena. Y pues aquí hay oxígeno, ¿no? Y nitrógeno y dióxido de carbono. Entonces, regularmente, estos vasos pues tienen cierto calibre, no están tan, digamos, dilatados. Y lo que sucede poco a poco, lentamente, progresivamente, es que toda esta vasodilatación no nomás le pega, o sea, es sistémica, es un shock distributivo. Entonces, este sistema también hay una vasodilatación aquí por todos estos cambios. Y aparte de aumento en su vasodilatación, tenemos un aumento en el flujo, ¿sí? Esto hay un aumento en el flujo y en la vasodilatación. Esto hace que mucha sangre no se alcance a oxigenar correctamente. Y esta sangre, con un nivel de oxígeno bajo, ¿sí? Esta sangre que está medio desoxigenadona, pasa a la circulación sistémica, ¿sí? Esto pasa a la circulación sistémica y genera cierta hipoxia a los tejidos, ¿sí? Esto se considera que forma parte, es más complejo de lo que les estoy diciendo, pero es como que la manera más sencilla. Esto se llama síndrome hepato. Pulmonar. Los pacientes van a tener batipnea, Esa es la palabra, platipnea. ¿Qué es platipnea? que cuando el paciente se levanta siente disnea y cuando se acuesta no tiene disnea. Excelente. ¿Y por qué le da disnea cuando se levanta? Porque el líquido hay como de bases de estar ¿cómo le explico? Estar en todo el pulmoncito acostado, está el líquido extendido. Entonces, al bajar, aumenta el flujo, bueno, disminuye el flujo en base. Mira, aquí hay un músculo que se llama, el músculo que se encuentra debajo de los pulmones. Diafragma. Excelente, este es el diafragma. Cuando estamos acostados, estamos en una posición de prona, no sé, acostados. La platipnea se trata de que, habíamos dicho que una de las características principales de la platipnea era el síndrome hepatorrenal, y no me acuerdo cuál era el otro que les dije. Había dos situaciones que daban platipnea, lo vimos en la clase de semiología. Era uno de las aurículas, un tumor auricular. Un mixoma. El mixoma. Mixoma. Sí, excelente, muy bien, ya ven. ¿Qué haría yo sin ustedes? El mixoma y la síndrome hepatorrenal. Lo que pasa es que cuando te paras, el diafragma se jala hacia abajo, por gravedad. Obviamente esto es normal, ¿no? Cuando tú te acuestas, la presión intraabdominal empuja tu diafragma y reduce tu capacidad pulmonar. Cuando tú te paras, por gravedad, la presión intraabdominal deja de hacer presión dentro del tórax, entonces el diafragma se abate. Digamos, no se abate, pero pues se baja. ¿Qué pasa cuando el diafragma se baja? Aumenta la presión negativa dentro del tórax. Eso genera mayor congestión. No sé si me explico. Porque deja de estar restringida la capacidad pulmonar por estar acostado. Cuando te paras, el espacio torácico
aumenta por abatimiento del diafragma. Eso genera mayor presión negativa porque el diafragma se hace más hacia abajo y eso aumenta más la congestión pulmonar y eso les da más disnea. ¿Más o menos? ¿O a lo mejor? Y de lo que dije que era porque como las zonas de West, la zona 3 está más perfundida, que es donde se forma principalmente la congestión y ahí es donde podemos llegar a ver en la radiografía en esos pacientes congestión pulmonar como si estuvieran semejando un edema agudo pulmonar, sin embargo no Perfecto. es por más. Así lo quería decir y te me ganaste. Bueno, entonces todos estos cambios, si se fijan ya cuántos llevamos y nomás hemos hablado de hígado, ¿no? Hemos hablado de peritonitis espontánea, encefalopatía, varices esofágicas con hemorragia de tubo digestivo alto, ascitis, síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar y también hay un síndrome cardiopático o algo así. Y todos los cambios que se generan en la presión sistémica. Ok, ¿más o menos? Bueno, así como más o menos lo explicamos, traten de, porque si se fijan, solamente con hablar de fisiología hepática y los cambios que se generan por la hipertensión portal, o sea, la base de todo esto, siempre va a ser la hipertensión portal. ¿Sí? Esta es la base de todo. Entonces, todo lo que se genera por la hipertensión portal generada por la cirrosis, todo lo que vimos, ¿no? Si se fijan aquí ya vimos muchas patologías, vimos peritonitis, vimos encefalopatía hepática, vimos sangrado digestivo con varices esofágicas, vimos síndrome hepatorrenal, hepatopulmonar, en general en un solo tema. ¿Sí? Ahora voy a cambiar de diapositiva y se va a borrar todo esto. Ah, pero tengo que borrarlo primero porque si no se va a seguir viendo. Ok. Entonces, ya no me voy a entretener mucho. Arteria, lobulillo hepático, vena central, es el canalículo biliar, conductillo biliar, vena y arteria, ¿sí? Este es el lobulillo, la unidad anatómica. Este es el acino hepático, unidad funcional, que tiene, va de una triada portal a triada portal hacia una vena hepática. Sí, tiene 3 zonas. Una que se encuentra periportal, una medio acinar y una centrolobular. Es muy sencillo porque esta está en el centro del lóbulo, que es el lobulillo centrolobular, y esta pues es periportal porque está alrededor aquí de la triada portal, y la zona 2 es la medio acinar. Está muy sencillo los nombres, ¿no? Está muy lógico. Recordar nada más que aquí en la zona 3 es donde ocurre el mayor daño por el alcohol, tóxicos, paracetamol. Y en la zona 1, hepatitis, virus, y está más oxigenada que la zona 3. Son diferentes metabolismos, principalmente de la glucosa, todo lo que tiene que ver con formación y síntesis, se lleva principalmente aquí. Lobulillo hepático, ya lo hemos estado describiendo. Hepatocito, espacios de Dis, células estrelladas, sinusoides, células de Kupffer, que son macrófagos, que acuérdense que también las bacterias aquí se les dice adiós. Los conductillos o canalículos biliares que van a estar aquí, ¿sí? Entre los hepatocitos. Y recordar todos los cambios que hablamos dentro de los patrones del hepatograma, ¿verdad? Esto era lo que mencionábamos, que dentro del hepatocito el nitrógeno que proviene de muchos lados, incluyendo del músculo, se elimina a nivel hepático. Y era tenía razón, es carbamoil fosfato. Me equivoqué yo hace rato, por si lo escribí mal, pido disculpas. Carbamoil fosfato, ¿sí? En la mitocondria del hepatocito,
es la que metaboliza el amonio en el círculo de la urea, ¿sí? Aquí se encuentra la ornitina y el aspartato, que es parte de lo que, digamos, está en el EPAMER y pues sale la urea, ¿no? Pero esto es lo que ocurre normalmente, ¿verdad? Mitocondria, carbamoil fosfato, perdón, carbamoil fosfato, ¿sí? Ciclo de la urea, ornitina y sale urea. Ya con eso que nos aprendamos. Palabras, mitocondria, no, primero hepatocito, mitocondria, urea, carbamoil fosfato, ciclo de la urea, urea, ornitina. Aquí está otra vez, ¿cómo le cambian el nombre, verdad? Acá le ponen carbamoil, aquí le ponen carbamil fosfato, ciclo de la urea, ok. Esto es lo normal, pero lo que ya no está chido, esto es lo que sucede en la encefalopatía hepática, ¿verdad? La glutamato deshidrogenasa. Aquí aquí nos habíamos equivocado también, la dijimos mal. Esta dijimos que era transpeptidasa y no es cierto. Es glutamina sintetasa. Glutamina sintetasa, pues sintetiza la glutamina. Qué difícil es. La glutamin sintetasa, sintetiza la glutamina en las células dendríticas, ¿sí? O los astrocitos. Y esta glutamina va a pasar a la membrana presináptica, a la célula, a la neurona presináptica, y esta glutamina, está la glutaminasa, esa sí la dijimos bien, va a transformarla en el glutamato famoso. Ahí vamos más o menos. De hecho, hasta ahorita me di cuenta que es glutamina sintetasa, es la glutamina y la glutamasa, es el glutamato. Qué pendejo. La glutaminasa. Sí, Glutaminasa y glutamato. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco, lentamente, con paso firme. ¿Sí? Entonces, pues esto es en general. Tal vez se nos estén escapando algunas cosas y como este es un video que se está grabando para subírselos, probablemente nos hayamos cometido algunos errores. Digo, no pasa nada. Espero que si acaso mencionamos algo que no fue correcto, lo detecten y en los comentarios ahí sueltan las correcciones. Obviamente aquí son algunos nombres que se nos escaparon con las enzimas, pero la ventaja es que con las imágenes pues nos damos el apoyo, ¿no?